en el costo del capital. No olviden esta parte. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato que yo me podía descontar los gastos financieros? ¿Eh? Que, que en un ejercicio contable, para calcular la utilidad neta de un negocio, los gastos financieros son descontables. Pues eso está acá incluido. Eso está incluido acá. El hecho de que yo en el costo de la deuda me pueda descontar, ¿bien?, ese efecto de la tasa de impuestos, pues me va a generar una ponderación del costo del capital, digamos que diferenciado. Ya lo miramos en la fórmula, pero y en el ejemplo que les traje, pero digamos que es muy fácil de cuantificar. Entonces, para resumir, el costo promedio ponderado del capital, o WACC, ¿cierto? No es nada más que la suma de los fondos propios o equity más el costo de la deuda. ¿Bien? Entonces, en los costos, la parte de los costos propios, ¿cierto? De los fondos propios o del equity, es cuánto me cuesta el equity. Eso tiene un valor, el 15, el 20, 25. Eso depende obviamente de cada inversionista que quiera poner los recursos en un proyecto y la proporción de equity que estoy aportando. El 20, el 30, el 50, el 100%, no lo sé. Si es el 100%, pues la deuda es cero, y si la deuda es cero, pues todo este factor sería cero. Entonces, básicamente, el costo el WACC sería básicamente el costo del equity, si la deuda fuese cero. Si la deuda no es, si la deuda, o más bien, si el equity es cero, pues básicamente el WACC sería todo lo que le cuesta a uno la deuda. Pero pues ambos extremos, digamos que no son viables desde el punto de vista financiero. ¿Bien? Ni yo debería tener todo con equity, o sea, con recursos propios, ni todo debería ser deuda, porque al final eso también genera unas ineficiencias financieras. Las vamos a ver en un instante. Entonces les está diciendo que son recursos propios más la deuda, y en la deuda pues básicamente tengo el costo de la deuda, que es el costo del banco, bien, por la proporción de deuda que tenga eh, incluida en el proyecto, bien, por un factor aquí que es 1 menos la tasa de impuestos, que va a ser un factor que yo me voy a poder descontar, bien, del costo de la deuda. Esto es como un reconocimiento que se tiene al descuento de los intereses en el costo de la deuda. Ya lo vemos. ¿De dónde sale el costo de la deuda? El costo de la deuda, como les mencionaba, sale de lo que yo utilice para fondear esos recursos de deuda. Préstamos de un banco, un leasing financiero, ¿cierto? Títulos de deuda emitidos, ¿cierto? Y todo lo que incluyan eh, esos procesos de deuda, ¿cierto? Entonces, si hay seguros, si hay comisiones, si hay estudios, digamos, de crédito para poder obtener esa deuda en el largo plazo, ¿bien? Esas comisiones de estructuración típicas en los créditos estructurados en bancas de inversiones, eso pues obviamente es un costo que se tiene que incluir dentro del el costo de la deuda. ¿Bien? Entonces, esto es básicamente lo que el banco me va a cobrar. Una acción, ¿sí? Aquí pues lo puse aquí entre paréntesis, una acción no es deuda. Una acción sería una inversión directa del patrimonio. ¿Alguien me puede decir por qué una acción sería una inversión no de deuda, sino del equity del patrimonio? ¿Por qué creen? ¿Quién dice algo? Digan algo. ¿Se durmieron? ¿Por qué una acción no sería deuda? Porque igualmente luego le va a dar como rentabilidad o algo así. Eh, Sí, pues tienes razón ¿quién habla ahí? ¿Valentina? Sí, Valentina. Tienes razón en el sentido práctico que evidentemente cuando tú compras una acción, tienes derecho seguramente a una rentabilidad. O sea que eso, al final, cuando tú compras una acción, lo que estás es entregando recursos, no como deuda, sino como una inversión en la empresa o en el proyecto, y eso se convierte en patrimonio. Es decir, si ustedes montan una compañía y me invitan a mí como inversionista y me dicen, profesor, miren, métase en mi proyecto, que mi proyecto tiene 100 acciones, yo le voy a vender 10 de ellas, ¿bien? Pero valen, no sé, cada una 1 millón de pesos.
Entonces, ese millón de pesos o esos 10 millones de pesos de las 10 acciones se convierten en plata que entra al proyecto, producto de patrimonio, porque yo voy a entrar es como un inversionista al proyecto, o sea, en términos de una acción. Entonces, esa acción, bien, no es deuda, esa acción es patrimonio. ¿Listo? Entonces no van a confundir los fondeos que tienen las empresas de acciones como deuda, porque eso no es deuda. Es, en el hecho de que yo entre o cualquier persona entre con una acción, básicamente asume todos los riesgos que implica ser pues dueño de un proyecto. ¿Sí? Y que con la deuda no pasa eso. La deuda básicamente pues, tengo que pagarle al banco y el banco me va a cobrar por la rentabilización de los resultados que yo tenga. ¿Listo? Bueno, Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Buenas tardes, ¿cómo está? noches ya. Profe, o sea, ¿qué quiere decir que, sigamos, yo de aquí a mañana tengo inversionistas en un proyecto, o bueno, yo soy inversionista y entra como modo de capital? O sea, yo sí o sí voy conectado, por decirlo así, también en las pérdidas y en las ganancias de esa empresa, o solo porque soy inversionista, sí o sí tengo que, o sea, sí o sí me van a responder por ganancias. Pues depende cómo se articulen las cosas, pero si ustedes entran en un negocio como inversionistas, pues están asumiendo el mismo riesgo que el, digamos, creador del negocio o el emprendedor inicial del negocio, porque básicamente pues, el capital que yo voy a poner es parte de el patrimonio que se está invirtiendo en el negocio. Es decir, si alguien tiene vuelvo y pongo el ejemplo, si alguien tiene no sé, un centro de diagnóstico automotriz y quiere hacerlo crecer y entonces quiere ampliar la capacidad y quiere poner más máquinas, y quiere poner unos equipos más avanzados para poder tener más clientes. Entonces, pero no tiene el capital, pero invita a un amigo y ese amigo dice, yo quiero entrar en ese negocio eh, y voy a entrar con un dinero que va a servir para comprar unas máquinas. Y ese dinero representará, no sé, el 20% de lo que cuestan todos los activos de la empresa. Acuérdense que las inversiones son los activos. Entonces, ese 20% que yo estoy poniendo seguramente tiene una representación en alguna cantidad de acciones, porque así se constituye una empresa se constituye siempre por número de acciones, por grande, por más pequeño o más grande que sea, siempre hay acciones. Entonces, si yo entro al negocio, entonces entro con una posesión de una parte del negocio que está representada en las acciones y esas acciones pues van a representar la posibilidad de que yo pues, gane una rentabilidad si el negocio le va bien. Pues si el negocio le va mal, pues básicamente el negocio va a tener pérdidas. Como tiene pérdidas, pues yo no voy a poder reclamar ninguna rentabilidad por la plata que yo puse. Entonces, en términos generales, cuando una persona entra a un negocio, está poniendo su dinero dentro del patrimonio y obviamente también está arriesgando la posibilidad de que el negocio pues, no salga bien. Pero si sale bien, pues quedan dos cosas positivas, que su patrimonio no se perdió y que seguramente el valor de la empresa se incrementó porque tiene más clientes, porque tiene un know-how, porque la marca se vuelve distinguida, porque tiene una potencialidad de adquirir clientes en el futuro y una posibilidad de obtener una utilidad neta muy grande hacia adelante. Y eso lo que implica es que la empresa vale más y si usted fuera a vender esa porción que compró, pues la podría vender a un precio mayor y aparte de eso tiene la posibilidad de obtener la utilidad, la porción de utilidad que le corresponde del negocio después de que pues obviamente se pagan todos los impuestos, se paga todo lo que implica en un negocio. Entonces, en términos generales, sí, cuando yo me meto como accionista, asumo los riesgos. Si yo compro una acción de Ecopetrol, ¿qué pasa con esa acción? Eso no es deuda de Ecopetrol conmigo, ¿no? Eso básicamente es que yo invierto en Ecopetrol y si a Ecopetrol le va mal, pues mi acción no rentabiliza nada y seguramente se puede caer muchísimo su precio y no me entregan ninguna utilidad porque básicamente ese negocio no generó ganancias. Pero si Ecopetrol le va muy bien, entonces la acción se vuelve costosa, yo gano porque se me valoriza la acción y aparte de eso me dan mi proporción, ¿bien? Correspondiente al número de acciones que tenga de la utilidad del negocio. Entonces, se asumen los riesgos, obviamente, por participar en el negocio.
Listo, profe. Ok. La otra parte era aquí lo del costo del capital. El costo del capital, el caso E, acuérdense aquí de las dos formulitas, estábamos viendo aquí estábamos hablando en un instante del caso D. ¿Listo? Caso D, el costo de la deuda que sale de los bancos. Y el caso E, obviamente, este es muy complejo digamos, de definir, digamos, en un curso tan básico como este, pero el caso E es el costo, cuánto le cuesta al accionista el costo del capital. Ahí sí es, ¿cuál es la rentabilidad mínima esperada del accionista al comprar la acción? ¿Cuál es la rentabilidad esperada mínima del que pone la plata en el largo plazo en el proyecto? Bien, eso tiene toda una teoría que pues, no podremos ver y no hace parte de los objetivos del curso, que es revisar la teoría de las inversiones en un portafolio económico. ¿Bien? ¿Cuáles son esas posibilidades que tiene el inversionista de rentabilizar su plata, ¿cierto? Por eso la plata del patrimonio, la plata del equity que tienen en un proyecto. ¿Bien? Hay toda una teoría para eso, hay modelos financieros y económicos para cuantificar esos costos, pero es un valor que depende del inversionista. ¿Bien? Aquí lo vamos a poner a priori, ¿sí? Vamos a decir, el costo del capital es el 10, 12, 15%, dependiendo eh, del, digamos, de las expectativas del inversionista. Bien, esos costos, pues por lo general, son como el costo de la tasa de interés de oportunidad. El caso B es la tasa de interés de oportunidad que tiene el negocio. Entonces, es como la mínima rentabilidad esperada que tendría el inversionista de su plata. Eso ya, pues, para los que en algún momento profundicen en estos temas, pues lo analizarán con mucho detalle. ¿Cuánto me cuesta el caso E? Bien. Entonces, hasta aquí todo es claro. ¿O tienen alguna duda? Ya creo que es claro. Realmente la fórmula era demasiado simple. Bien, lo único que quería, es la única fórmula que vamos a ver aquí adicional, la fórmula del WACC. Entonces vamos a hacer el ejemplo anterior que hicimos, pero le vamos a incluir deuda al ejercicio. ¿Listo? Entonces permítame, me cambio de pantalla y dejo la pantalla aquí en Excel. A ver, déjenme, yo borro lo que tenga que borrar, como para que esto quede, a ver, dupliquemos esta hoja. Listo. Bueno, entonces permítanme aquí, luego voy a cambiar aquí la pantalla. A ver. Cambiar la pantalla. 30, esta. Bueno, creo que ya están, ahí están viendo el Excel, ¿no? Sí, Sí, profe, pero no se ve muy Sí, bien. señor. No se ve. O sea, sí se ve, pero no es claro. No sé. No puede ser. Yo estoy viendo aquí bien. ¿Todos bien difuso? Sí, profe.
De pronto si pudiera, no sé, acercarlo un poco más, o sea, como aumentarle. No me digan eso porque yo estoy viendo. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Ay, ¿ven difuso o será que es cosa del internet? No es que se vea, digamos, difuso o borroso, sino que, Se ve muy digamos, pequeño. Pues, la pantalla obviamente se reduce cuando se comparte, entonces los números no se ven muy claros ni las letras. no, pero ustedes agrandan la pantalla. Ahí ya se ve mejor. Ok. Bueno, acuérdense del problema. Sí, voy a agrandar acá un poquito. El problema inicial. El problema inicial era que este fue el archivo que yo les compartí. Entonces, teníamos ¿bien? Dos proyectos donde queríamos evaluar la viabilidad de esos dos proyectos, eh, siempre que existiesen, pues obviamente un incremento en las ventas en el tiempo y una inflación considerada, ¿bien? Y había una tasa de interés de oportunidad aquí del 15, bueno, yo después la había modificado aquí al 20. Aquí habíamos calculado, ¿sí? Esto no lo voy a repetir porque esto lo hicimos en la clase pasada y ustedes tienen este archivo y está formulado de hecho, entonces pues ahí no hay nada raro, ¿bien? Pero en términos generales solo para que se den cuenta qué es lo que vamos a cambiar. Aquí teníamos los ingresos, que básicamente eran las ventas, que yo las inflactaba año a año. ¿Bien? Aquí tenía el costo de venta que salía del margen operacional, es decir, el 60% de estos 280.000, que son estos 168, me daba a mí la proporción del costo de venta, y aquí tenía lo que se conocía como la utilidad pues bruta del negocio, que no es nada más que la resta entre estos dos, utilidad bruta. A esto le restaba costos operacionales, ¿cierto? Que son como costos que yo tengo que restar. Aquí no me interesa tanto que ustedes se vuelvan expertos en costos, ¿no? Simplemente pues, saben que hay que restar costos porque obviamente un negocio tiene ingresos, ¿cierto? Costos de operación, costos de administración, entonces pues eso son cosas que restan. Eso lo restaba acá los 45 millones. Aquí restaba la depreciación, que era el valor, el reconocimiento del valor o la pérdida de valor de los activos, que acuérdense que era la proyección, ¿cierto? La pérdida de valor anual de los activos, es decir, si los activos valía 90 millones y el valor final esperado es de 4.5, eso dividido entre 10 años, pues me daba un valor de 8.500.000 cada año en la pérdida, digamos, de valor de esos activos. Es decir, esos 90 millones, bien, perdían cada año, ¿cierto? Un valor de 8.500.000 y esa era la depreciación que yo utilizaba. ¿Para qué? Para obtener aquí lo que se conocía como la utilidad operacional, ¿cierto?, del negocio. La utilidad operacional no es nada más que la resta entre la utilidad bruta, los costos operacionales y la depreciación. Y listo. Y entonces, de unos ingresos de 280 millones, bien, me está quedando operativamente como resultados de la operación 58 millones de pesos. Pero ese proyecto tiene una inversión de 90 millones de pesos y operar y mantener ese proyecto me implicaba gastarme 45 millones de pesos, bien, en el año 1 y eso yo lo inflactaba hasta el año 10 porque esto está evaluado en 10 años. Y aquí volví y sumaba la depreciación porque para no generar aquí un efecto erróneo en el flujo de caja, nos vamos a dar cuenta aquí en el ejercicio siguiente que, que la depreciación aquí restada, pues realmente lo que me permite es calcular la utilidad neta del negocio, pero aquí si aquí la restaba, aquí volvía y la sumaba para generar un efecto neto y no afectar lo que realmente me quedaba en la caja libre. La caja libre es como el dinero que está en el bolsillo de la persona que eh, está metida en el proyecto. Entonces, básicamente yo arrancaba con 90 millones de inversión, ¿bien? Es decir, que el flujo de caja libre era, ¿bien?, lo que tenía aquí en el momento cero, es decir, la utilidad operacional, menos los 90 millones, ¿sí?, menos lo que me gastaba en operar y mantener, ¿bien? Y a esto le sumaba aquí la depreciación para generar el efecto, ¿bien?,
de no, digamos que, generar una distorsión en la realidad de la caja, porque estos 8.500.000 nunca salieron del bolsillo. Esto es un reconocimiento contable que se hace para calcular la utilidad neta del negocio, pero no es realmente una salida de dinero. Entonces, por eso aquí volví y lo sumé. ¿Sí? Dirán ustedes, pero qué bobo, entonces lo resta acá y aquí vuelve y lo suma. No hace nada, sí. Eso es, para el flujo de caja, digamos que el efecto neto tiene que ser cero, pero para el cálculo de la utilidad neta del negocio sí es importante. Ya lo vemos. Entonces, al final aquí me quedaba un flujo de caja de 90, ¿sí? Menos 90 millones. Y en los años siguientes, pues básicamente el flujo de caja pues se convertía básicamente en lo que me quedaba en la utilidad operacional menos lo que gastaba en inversión, pero ya en los años siguientes se supone que no hay más inversión, ¿bien? Menos lo que gastaba en la operación y mantenimiento, más el efecto de la depreciación. Y ahí tenía un flujo de caja en el tiempo, que se iba siendo incremental. El flujo de caja acumulado, para los que no lo recuerden, no es nada más que la suma de el flujo de caja de los dos últimos años. Aquí arranco con menos 90, pero menos 90 más los 22 que me quedan de caja libre en el ejercicio del primer año, pues me quedan 68. Bien, 90 menos 22, 68. 68 más 24 que recibo, 44, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el año final. Eso me servía para poder evaluar, bien, el payback del proyecto. Quiere decir que el proyecto estaba cerrando entre el año 3 y 4. Ya lo miramos aquí en la gráfica. Ahí yo calculaba el BPN y la TIR de este proyecto. Entonces el BPN no era nada más que el cálculo de valor presente de los flujos en el tiempo con la tasa de descuento que yo asumí del 15, del 20%, ahí está con el 20%. Y la TIR es la tasa interna de retorno, que no es nada más que la tasa interna de retorno de los flujos de este proyecto. Ah, ok. Entonces, para este caso, el proyecto está generando 16 millones de valor presente neto, es decir, recupero la inversión y genera una riqueza de 16 millones de pesos a hoy, y la rentabilidad de ese proyecto es del 25%, ¿bien? Superior a la tasa de interés de oportunidad aquí, que es del 20%. Maravilloso. Entonces ahí tenía proyecto 1, el proyecto 2 es exactamente igual, era pues una inversión diferente, mayor, y aquí teníamos las comparaciones. Y aquí tenemos las comparaciones de los dos proyectos. ¿Bien? Cada proyecto pues cerraba en puntos diferentes. ¿Bien? El proyecto 2 evidentemente genera mayor BPN, y esto se puede ver fácilmente aquí en la curva del BPN frente a la TIR, ¿cierto? Entonces, a mayor tasa de interés de oportunidad, como les mencionaba, menor es el BPN. Menor es el BPN. Ah, ok. Entonces, estos proyectos pues tienen una TIR, digamos que bien interesante. Bien, el proyecto 2, bien, en TIRs que son bajas, pues me genera mayor BPN. Sería para tasas de interés de oportunidad bajas, muy posiblemente a partir de por debajo del 17%, pues básicamente sería mejor opción invertir en el proyecto 2 que en el proyecto 1, porque el proyecto 1 tiene menores rentabilidades o menor BPN, pero bien, a tasas de interés de oportunidad mayores al 15, mayor al 17 por ahí, bien, el proyecto 1 es posiblemente mejor que el proyecto 2. Entonces, miren que un proyecto 1 o 2 puede convertirse en mejor o peor dependiendo de la tasa de interés de oportunidad. Esto que está acá, que esto fue lo que hicimos en la clase anterior, es sin deuda. Yo aquí estoy haciendo todo sin deuda. Entonces, ahora voy a incluirle a este ejercicio la deuda. Para incluirle la deuda, entonces, ¿qué voy a hacer? Incluir aquí unas casillas. Yo les comparto este archivo sin fórmulas, como para que lo tengan. ¿Qué casillas puse? Pues el cálculo del WACC. Entonces, del costo promedio ponderado del capital. Entonces, voy a decir, ok, voy a decir, este proyecto va a tener 60% de deuda. Si tiene 60% de deuda, ¿qué significa eso? Que el patrimonio va a ser la diferencia, 1 menos ese 60%, o 100 menos 60, o sea, el 40%. ¿Sí? Porque la suma de la deuda más el patrimonio o el equity me da el 100%. ¿Es claro para todos eso? Eso es lo que yo voy a
a incluir. Acuérdense de la fórmula del WACC, ¿no? Bien. Aquí tengo costo del equity, costo de la deuda. Entonces, básicamente, eso es una primera parte. Voy a decir que el costo del equity, ¿sí? Es el, ¿cuánto es lo que habíamos dicho aquí? El 20%. Entonces, pongámoslo exactamente igual, como este. Dejémoslo aquí. El 20%, y el costo de la deuda es la del banco. El banco me cobra el 15% efectivo anual. Todo esto, digamos que son tasas efectivas anuales. Efectivas anuales. Ok. Tasas efectivas anuales. El WACC, bien, bueno, y la tasa de impuestos es el 33%. ¿Sí? La puedo cambiar al 35%. Listo, 35%. Entonces, el WACC, acuérdense de la fórmula. Ahí ya está formulado, pero lo voy a dejar. Acuérdense de la fórmula. Costo de la deuda, costo del equity, entonces hagámoslo acá de una vez. Sería el costo del patrimonio, ¿cierto? Por la proporción del patrimonio, 40%. Listo. Más el costo de la deuda por el porcentaje de la deuda. ¿Sí? Todo esto por... Ay, no, chica. Barré. Y todo esto por 1 menos, ¿sí? Acá estoy siguiendo la fórmula. Costo del patrimonio por el porcentaje del patrimonio o del equity, costo de la deuda por el porcentaje de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, 1 menos la tasa de impuestos. Listo, tasa de impuestos. Y ahí me da 13.9. ¿Qué quiere decir eso? Que en una combinación 60-40, ¿bien? Con una expectativa de costo del patrimonio o de la tasa de interés de oportunidad, este caso B, ahí es más aproximadamente la tasa de interés de oportunidad, ¿sí? Con una tasa de interés de oportunidad del 20% y un costo de la deuda del 15%, con esas relaciones de 60-40, ¿bien? Aproximadamente el WACC o la tasa de descuento va a ser casi 14%. Listo. Entonces, este va a ser el costo del capital. Este es el costo del capital. Y con esto voy a calcular. Con esto voy a calcular todos mis flujos. Entonces, aquí tengo el ejercicio tal como estaba antes, calculado. Miren, aquí está. Exactamente igual, como estaba ahorita. ¿Sí? Miren, es exactamente el mismo. Sí, tiene los mismos resultados. 16, 640, 892, 25, 37. Está acá. Acá está. Es esto mismo. Bien, aquí está calculado. Es lo mismo. Ahora le voy a poner deuda. ¿Dónde va a poner la deuda? Entonces voy a incluirle unas casillas adicionales porque le voy a incluir la deuda del proyecto. Este flujo de caja libre que está acá, ¿bien? Lo voy a poner aquí en un color diferente. Este flujo es el flujo de caja libre del proyecto. Esto sería sin deuda. Aquí vamos a poner la deuda y vamos a calcular una línea que se llama la línea del inversionista. Entonces, ok. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a invertir el 60% en deuda, entonces, ¿bien? Aquí en esta parte, ¿bien? Pues voy a mirar cuánto me entra en deuda. En deuda me entraría lo que necesito en el proyecto 1, perdón, esto es 90, por, ¿cierto? Este 60% de deuda. Eso quiere decir que me van a entrar 54 millones en deuda. ¿Bien? Y de ahí para arriba lo que hago es construir una tablita de amortización para saber cuáles son los intereses, cuál es la amortización y cuál es el saldo, ¿bien? Y calcular el flujo de caja de la deuda. Entonces, el banco me va a prestar 54 millones de los 90 que yo voy a necesitar. Listo. Son positivos porque es plata que entra al proyecto, que entra pues, producto de un préstamo de un banco. Entonces voy a calcular aquí la tabla de amortización. Esto sí yo creo que lo recuerdan, ¿no? En la tabla de amortización, entonces, ¿cuál es la cuota? Utilizaba la función pago, ¿se acuerdan? Pago. Función pago. Es como la cuota. ¿Qué tasa? Si es el crédito, pues es la tasa del crédito, o sea, el costo de la deuda. Costo de la deuda.
Ok, costo de la deuda. Ok. Número de periodos. Esto lo estoy evaluando a 10 periodos. 10 periodos. Valor actual o valor presente. Me están prestando 54 millones. Ok. ¿Listo? Valor futuro no existe. ¿Cierto? Porque lo va a hacer sobre el valor presente. 0 o 1. ¿Se acuerdan? ¿Cero qué significaba? Final del periodo. O sea, periodo vencido. Vencido. Y 1 anticipado. Entonces 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuota, pues para este crédito de 54 millones de pesos que se paga a 10 años, entonces tendría una cuota aproximadamente de 10 millones de pesos. La voy a dejar aquí, la voy a poner aquí positiva, y ahorita georáicamente la restamos. Entonces, la cuota es de 10 millones de pesos. Ok. De eso que yo pago como cuota, ¿qué son intereses? Intereses son 54 millones, que es lo que en el año 0 estoy pagando, por el costo de la deuda. El costo de la deuda anualmente es del 15%. Ok. Este lo voy a dejar fijo, acá, F4. Ahorita pongo este fijo. Ay, ¿por qué no me deja? Ya. F4, ¿listo? 8 millones 100. Es decir, los intereses de estos 54 millones en el año 1 son 8 millones 100. Bien. Eso quiere decir que lo que amortizo de capital es la cuota menos los intereses. O sea, 2.659.000. Me queda un saldo entonces de ¿cuánto? Debía 54, pero logré amortizar 2.659.000. O sea, este es mi nuevo saldo. Y listo, de ahí para arriba corro la tabla de amortización, así como le hicimos alguna vez. La cuota es fija, entonces voy a dejar esto fijo. Entonces, la cuota va fija hasta el año 10. Ahí debería funcionar, ¿cierto? Los intereses, ¿cierto? Ya está fijo acá. Entonces, voy a ponerlos en este caso. Bien. Los intereses en este periodo son del saldo, de lo que debo, por el interés del 15% que está aquí. Entonces, ahora sí, ahí está. Bien, y lo correré hasta allá. La amortización es lo que está, es la diferencia entre estos dos. Ahí está. Y ahí me queda el saldo. Entonces ya básicamente puedo correrlo todo. Corramos todo. Debería dar aquí 0. Uy, hay algo mal acá. A ver qué me quedó mal. Ah, pues ya. Este básicamente es este menos este. Ya. A ver si es ahora sí. Ya. Ahora sí, acá da 0. Si aquí da 0 es porque está bien. ¿Es claro para todos lo que dice ahí? Simplemente hice una tablita de amortización. Entonces, arranqué con 54, mi cuota es fija, 10 millones, intereses 8 millones 100. Obviamente van cambiando, los intereses van cambiando porque ya aquí no debo 54 sino 51. Los intereses aquí obviamente son diferentes, ya aquí no debo 51 sino son 48, y así sucesivamente. Y la amortización obviamente va incrementándose. Tiempo. Ok, listo. Esto es lo más difícil de esta parte. Calcular aquí la amortización, ¿bien?, de la deuda. Recuerden, bien, y aquí está lo interesante, que por tener deuda, yo tengo una posibilidad de tener un beneficio tributario, que es 1 menos la tasa de impuestos. Pues esta parte está acá metida. El beneficio tributario es lo que yo me puedo descontar. Es la parte que me permite, ¿sí? Y ahorita la vamos a incluir aquí en la utilidad operacional. Ya ahorita lo abrimos acá. Tenemos unas casillas acá. Aquí, vamos a ver unas casillitas acá. Acá lo incluimos. Pero la utilidad operacional me va a permitir restarme los intereses. Pero el beneficio tributario, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el beneficio tributario? El beneficio tributario es que yo me puedo descontar
Bien. La proporción de los intereses, ¿cierto? Antes de impuestos. Es decir, me voy a poder descontar esta parte que pagué en intereses, miren, estos 8.100.000 por el porcentaje, ¿cierto? De la tasa de impuestos, este 35%. Es decir, el 35% de estos 8.100.000 que pagué de intereses, me los voy a poder descontar, ¿bien? O sea, en términos generales son como un dinero que dejaré de pagar. Es decir, yo pago 8.100.000, pero me puedo, digamos que descontar en mis impuestos 2.835.000, 35% de eso. Eso es un aspecto positivo de tener deuda. Voy a fijar aquí entonces esta G11 para correr la fórmula hacia adelante. Ay, ¿qué dice? 4. Listo. Entonces, cada año obviamente voy a tener aquí una proporción de beneficio tributario. Claro, se va a ir disminuyendo porque cada vez pago menos intereses, pero en los primeros años genera un efecto bien positivo. Para tener aquí un flujo de caja de la deuda. ¿Cuál es el flujo de caja de la deuda? Pues aquí viene lo interesante. Entonces, hagámoslo acá. El flujo de la caja de deuda sería la plata que me entra del banco, que es positiva. A eso le tengo que restar la plata de la cuota. La cuota está aquí en esta fila. En el año 0, pues obviamente no hay cuota. Le resto la cuota. Los intereses y la amortización no los resto porque básicamente están metidos en la cuota. La suma de intereses más amortización es cuota. Listo. Y a eso le sumo, ¿bien? El hecho de que yo realmente me puedo descontar el beneficio tributario. O sea, es como meter a estos 2.835.000 en el primer año y estos 2.600.000 en el segundo año. O sea, es una plata que no me voy a gastar, que al final lo voy a poder descontar. Es un ingreso positivo. Entonces me genera un efecto aquí en caja. En el año 0, pues obviamente me entraron 54 millones, pero en el año 1 me genera este efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que, claro, no recibo nada del banco, pagué de cuota 10 millones, pero voy a poder descontar de impuestos estos 2.835.000. O sea, el efecto neto es que terminó teniendo una salida de dinero de 7.900.000. Y así voy a generar mi flujo de caja en el tiempo. Listo. Ahí está. Ese es mi flujo de caja. Con eso puedo calcular, si quisiera, la TIR de la deuda. La TIR de la deuda no es nada más que poner aquí TIR, ¿sí? La TIR de todo esto. Esta no dice mucho, es un dato que no dice mucho, pero calcúlenlo. 9.75 es lo que me está dando aquí. 9.75 es la TIR de la deuda. ¿Qué es eso? Si ustedes cogiesen, ese 9.75 es esto, miren. Si ustedes cogiesen K sub D por 1 menos la tasa de impuestos, o sea, esto, K sub D por 1 menos la tasa de impuestos, ¿qué creen que va a dar ahí? 9.75. Este 9.75, la TIR de la deuda es este pedacito. K sub D por 1 menos la tasa de impuestos. O sea, el efecto, ¿bien? De incluir el efecto de la tasa de impuestos. Ahí está metido. Entonces, esa es la primera parte. Calcular la tabla de amortización. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Es muy fácil. Ahí no hay nada raro. La cereza en el pastel es lo siguiente para saber si el proyecto se vuelve rentable o no. Entonces, ahora lo que voy es a calcular el flujo de caja del inversionista. Es súper fácil. ¿Cuál es el flujo de caja del inversionista? Este es el flujo de caja del proyecto. Miren. Este que está aquí marcado en gris, este sería el flujo de caja de la deuda. El flujo de caja del inversionista es, el inversionista, ¿quién viene siendo? Pues el que pone la plata. ¿Cuánto pone el inversionista? El excedente de estos 54 millones para llegar a los 90, ¿sí o no? O sea, el 40%. Porque
el 60% de la deuda más el 40% del patrimonio me da el 100%. Ah, ok, entonces el inversionista, pues básicamente pone ese excedente. El flujo de caja del inversionista no es nada más que la suma del flujo de caja libre del proyecto, más este. ¿Ya? Es decir, que el inversionista pone ¿cuánto? 36 y el banco le presta 54 para tener unos 90 necesarios en el proyecto. Y si yo corro esta suma, que es la suma de el flujo de caja libre del proyecto, ¿sí? Aquí olvidé poner esto si quieren, del proyecto. Si ustedes quieren, no, si ustedes suman el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja de la deuda, pues obtienen el flujo de caja del inversionista. Entonces, la suma de esos dos flujos en todos los periodos de tiempo me da el flujo de caja del inversionista. Si yo corro hacia allá, me da el flujo de caja del inversionista. Y ahí es donde se pone interesante el ejercicio, porque ¿qué significa eso? Analicemos los resultados. Que el inversionista, ¿cierto? En el año 0 pone 36 millones, el banco le puso 54. El inversionista en el año 1 recibe 14 millones, donde básicamente el negocio genera 22, pero él tiene que pagarle ¿cuánto al banco? 7 millones 900, o sea que quedan 14 millones al negocio. Y así sucesivamente. Entonces, este sería el flujo de caja del que pone el dinero. Y si yo calculo la rentabilidad del negocio y la TIR del negocio con estos datos del flujo del inversionista, pues realmente obtengo el flujo del negocio desde la visión del inversionista, no es de la visión del proyecto ni es de la visión del banco. Si yo calculo aquí el BNA, ¿cierto? El BPN, entonces acuérdense cómo es la cosa acá. La plata que pongo más, lo traigo todo a valor presente. Me vuelvo aquí a la fórmula. Aquí está. Aquí para los que... La inversión más todos los flujos a valor presente. Entonces, la inversión, en este caso la inversión es lo que pone el inversionista, los 36 millones, no los 90. Acuérdense que los 90 salen de una parte del banco y una parte del inversionista. Entonces, los 36 millones que pone él, pues obviamente negativos, más el BNA, ¿cierto? De este flujo de dinero, descontado con qué tasa. Aquí es lo interesante. No se descuenta ni con la tasa del equity o la tasa de interés de oportunidad, ni con la tasa de la deuda. Se descuenta es con el WACC, porque el WACC incluye el costo promedio ponderado del capital, es decir, la proporción de deuda y la proporción de equity. Entonces, con la tasa del WACC, ¿bien? Y los flujos que están de aquí para allá. ¿Está? ¿Listo? Entonces, miren lo interesante del proyecto. No miremos la TIR. El proyecto sin deuda generaba antes 16 millones de BPN. Con deuda ya genera un BPN de 75 millones de pesos. Buenísimo. O sea, vale la pena endeudarse, en este caso para generar más valor. Porque yo invierto 36 y pago la deuda y genero 75 para mi bolsillo. Buenísimo. Bien, aquí tenía que poner 90, arriesgar todo el patrimonio y ganarme solo 16. Aquí solo pongo 36, pagando la deuda y me gano 75. Y recupero obviamente mi inversión. Y si miro la TIR del proyecto, la rentabilidad, pues aquí, TIR de todo esto, ya la TIR, en este caso, no es del 25, sino del 48. Maravilloso. O sea, tengo pues, un proyecto que rentabiliza muchísimo más. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar? Voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, si yo pongo aquí 25%, no sé. Si pongo aquí 25%, no 30%. Si la tasa de interés de oportunidad del inversionista era del 30%, el proyecto, sacando todos los recursos de mi bolsillo, no era rentable. Iba a generar una pérdida de 11 millones de pesos. Pero con todo y todo, esa tasa de interés tan alta del 30%, si yo asumiese deuda, el proyecto se sería rentable. Porque mire que si me va a generar un BPN
positivo, ¿sí? Aunque tenga una tasa de interés de oportunidad tan alta del 30%, pues yo puedo generar un resultado positivo desde el punto de vista de la utilización de la deuda. Entonces, conclusiones que vamos teniendo de la clase. ¿Bien? Apalancarse en la deuda es algo positivo para el desarrollo de los proyectos, porque si yo saco todos mis recursos para apalancar un negocio, pues básicamente puedo llegar a tener proyectos que no me cierran en el tiempo o que tienen rentabilidades muy bajas. Voy a volver al valor inicial aquí, 20%. Entonces, valores muy bajos. Pero si utilizo la deuda como un instrumento de apalancamiento, ¿sí? Por eso se llama palanca, porque básicamente me permite apalancar, ¿cierto? Generar un efecto, digamos que positivo, ¿bien? Entonces yo me apalanco a partir de la deuda para generar mayor rentabilidad en el negocio, ¿bien? Y poder, pues, generar muchísimo más capital. Es muy buen negocio, ¿sí? Insisto, miren, no invierte los 90, sino invierte 36 para obtener, pues, mucho más de el doble de ese dinero. Hay una rentabilidad mayor. En el caso del proyecto 2 está exactamente igual. Pues no creo que no vale la pena hacerlo. Exactamente es la misma cosa. Hay una tabla de amortización, ¿bien? Y calculo la rentabilidad del proyecto en ambos casos, ¿sí? Si yo comparara esos dos proyectos pues evidentemente tienen BPNs diferentes. Entonces ya obviamente el proyecto 2 se vuelve muy interesante con deuda porque aunque tenga una TIR pequeña, más pequeña que la otra, tiene un BPN más grande. Entonces, pues muy posiblemente sea bien interesante invertir en el segundo proyecto desde esa lógica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo es claro? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Todo es claro? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Ese beneficio tributario únicamente se obtiene cuando uno adquiere una deuda con un banco o con una entidad? Sí, señor. Ese beneficio tributario solo se obtiene cuando usted adquiere una deuda. De hecho, es lo siguiente que iba a hacer acá. Miren que aquí está la utilidad operacional, ¿sí? Entonces voy a calcular la utilidad neta del negocio. ¿Cómo se calculaba la utilidad neta del negocio? Acá está. La utilidad neta del negocio era, ¿sí? Después, ¿cierto? De que yo le descontaba los gastos financieros, ¿sí? Y calculaba los impuestos. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Acá está la utilidad operacional. Aquí voy a restar gastos de capital, gastos financieros. Gastos financieros. Gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Pues, entonces aquí yo lo traigo a la tabla de amortización. Entonces, aquí tengo una cuota de 8.100.000 pesos. Eso es lo que está ahí. Esos gastos financieros van hasta el final. Eso lo voy a tener que restar. Y aparte de eso, voy a seguir aquí con la lógica. ¿Cuál es la utilidad antes de impuestos? Entonces la utilidad antes de impuestos. Entonces aquí es utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos. Es más, creo que realmente lo estoy haciendo porque aquí puse utilidad operacional, utilidad antes de intereses de impuestos. Aquí los gastos financieros debería haber puesto, dejémoslo acá. Utilidad después de gastos financieros, pongámoslo así. Después de gastos financieros. Gastos financieros. Lo que me interesa aquí es la utilidad neta. Entonces, la utilidad después de gastos financieros será esto menos esto. Ok. Y aquí calculo impuestos. ¿Cuánto le pago al gobierno de impuestos? ¿Sí? Es el 35%, ¿cierto? De esta base. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener deuda? Pues que básicamente me puedo descontar, ¿cierto? Una muy buena proporción aquí. Entonces, tengo estos 50 millones por
esto 35%. Estos son impuestos. Tengo que pagar 17 millones de impuestos. Y aquí me queda la utilidad neta. Utilidad neta del negocio. Esto es la plata que sí se va al bolsillo. La utilidad neta es lo que me quedó aquí después de gastos financieros, menos lo que le pagué al gobierno, 32 millones de pesos. Entonces, miren, yo arranqué con 280, tenía un costo de venta de 168, me quedó una utilidad bruta de 112 millones de pesos. Costos de operación del proceso, habían costos administrativos, aquí resté la depreciación, me quedó aquí una utilidad operacional, a esto le resté los gastos financieros, que es lo que implica pagar la cuota. Me quedó aquí una utilidad después de gastos financieros, ¿cierto? Que es restar este menos estos 8 millones, 50 millones. Pagué impuestos de 17 y me quedaron 32 millones de utilidad en el negocio. Esto, ¿bien? De utilidad, miren que la utilidad al final trae los descuentos de los pagos financieros y los pagos de depreciación. Por eso, desde el punto de vista de la utilidad del negocio, es importante hacer esas inclusiones de gastos financieros y costos de depreciación. Si yo no tengo gastos financieros, pues básicamente no me podría descontar estos 8 millones 100 mil. Entonces, ya aquí con esto puedo cuantificar la utilidad neta del negocio. Ok. La utilidad neta de ese negocio. Aquí tengo que fijar esta. Esto. Entonces, ese negocio genera esa utilidad. Cada vez obviamente va a generar mayor utilidad al negocio. Pero en términos, desde el punto de vista del flujo de caja, bien, pues digamos que la cosa es un poquito diferente. Pero en términos de la utilidad del negocio, pues tengo aquí unos resultados parcialmente. Esto me sirve más es para saber cuánta plata realmente queda, digamos, desde el ejercicio contable, ¿sí? Que esto es plata que se puede repartir dentro de los accionistas, plata que se reparte para reinvertir en el proyecto, ¿sí? Entonces, en el año 1, el proyecto generó, es en cuenta de lo que pasa, ¿sí? En el año 1, el proyecto genera como utilidad neta del negocio 32 millones, ¿bien? Pero como plata en el bolsillo genera 22 millones de pesos, que es diferente. Una cosa es la plata que está en el bolsillo, otra cosa es la utilidad neta del negocio. Entonces, en esta gestión del cálculo de la utilidad neta, pues hay parámetros que no son del todo plata líquida, ¿sí? No del todo plata líquida. En cambio, en el flujo de caja libre sí es plata que está en el bolsillo, billetes, ¿sí? Físicos, contables que están ahí, que se pueden volver y monetizar directamente. ¿Bien? Entonces, pues, desde el punto de vista del flujo de dinero, pues nos interesa más el flujo de caja libre, ¿cierto? En el proyecto. Y nada, es esto. Entonces, ¿es claro para todos? Preguntas, pregunten. ¿Todo es claro? Profe, ¿cómo es que sale ese valor de 22 millones de flujo de caja? Estos 22 millones es el flujo de caja libre, que no es nada más que la utilidad operacional, ¿cierto? Que es lo que quedaba aquí en la operación, es decir, todo lo que quedaba, vuelvo y repito, miren aquí, los ingresos operacionales 280 menos 168, ¿cierto? Entonces, aquí me da la utilidad bruta, que son esos 280 menos 168, listo, 112. A eso le resto los costos de operación del negocio, lo que se necesita el negocio para operar, que estos son como costos administrativos, ¿sí? Estos costos operacionales o administrativos, ¿sí? Que esos salen de aquí, de un dato que yo les doy aquí en el problema, miren, 45 millones de costos administrativos. Ok. La depreciación, que es el reconocimiento de pérdida de valor de los activos. Y aquí me da lo que se llama la utilidad operacional antes de intereses e impuestos, ¿sí? Claro, antes de intereses e impuestos, antes del pago aquí de los intereses, antes del pago de los impuestos. ¿Qué tiene interesante? ¿Y por qué yo tomé aquí
el flujo de caja desde aquí, estos 22 millones, ¿de dónde salen? Desde la utilidad operacional, aquí, antes de intereses e impuestos. ¿Por qué desde acá y no desde la utilidad neta? Porque en la utilidad neta ya estoy descontando aquí los gastos financieros y los impuestos. Y realmente yo necesito calcular es el proyecto en sí mismo, cuánto es capaz de generar como plata para poder, ¿qué? Pagar gastos financieros y poder pagar impuestos. Entonces, por eso lo calculo desde acá. Entonces, estos 22 millones no son nada más que la utilidad operacional menos lo que me gasto en inversiones iniciales en el proyecto. En este caso, pues, el proyecto solo tiene una inversión en el año cero. ¿Sí? Esto aquí es cero. Menos lo que me gasto en operación y mantenimiento del proyecto. Bien podrían estar estos 45 millones metidos aquí en los costos operacionales. Alguien lo va a poder meter acá. No pasa nada. Bien. No confundan estos 45 con estos 45. Son diferentes. Sino que es que aquí está el mismo valor. Pongámosle aquí 30 y 42. Como para que no... 1, 2, 3. Como para que no se confunda. Entonces, estos 42 son los de operación y mantenimiento, esos 45 son los administrativos. Igual eso está formulado, entonces no pasa nada. Entonces, al final, estos 22 que pasaron a 25 porque cambié el valor, ¿bien? Son la utilidad operacional menos lo que gaste en inversión inicial. En este caso no hay ninguna inversión inicial en el año 1, menos lo que gaste en operación y mantenimiento, más la depreciación porque tengo que incluir ese flujo, ese efecto de lo que reste acá, lo vuelvo a sumar acá para no generar un efecto adverso en el flujo de caja. Y esta es como la plata tangible que yo tengo, ¿sí? 25 millones de pesos. O sea, eso es lo que me queda como en caja que yo puedo utilizar. Y dése cuenta que de esos 25, en algún momento yo aquí cuando resté, que resté ¿qué? Los 25 menos estos 7 millones de pesos, 8 millones de pesos que están acá, que son los necesarios para pagar la deuda, pues me sale lo que el inversionista tiene que gastarse o va a recibir producto de el negocio más lo que paga la deuda. Porque con ese ya calculé mi flujo de caja. Entonces al final va a tener que construir en sus proyectos y en los ejercicios que vamos a hacer, pues, el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja de la deuda y el flujo de caja del inversionista. El flujo de caja del inversionista es el más fácil de todos porque es la suma de los dos, del proyecto más el de la deuda. Entonces, lo único nuevo que les estoy incluyendo aquí hoy es hacer una tabla de amortización incluyendo deuda, con una tasa de descuento que es derivada del costo de capital que se llama WACC, pero el WACC no es nada más que una tasa promedio ponderada de lo que me cuesta la deuda más lo que me cuesta el patrimonio. Pero el resto no hay nada diferente. ¿Están conmigo? ¿Todo es claro? Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, les voy a compartir este archivito sin fórmulas, como para que le hagan ingeniería inversa. A ver si lo pueden reconstruir ustedes mismos. Bien, la idea, se pueden guiar mucho del otro, porque el otro sí los compartí formulado. Entonces, hacen la otra parte de la reingeniería aquí del archivo. Es un ejercicio muy simple. ¿Sí? Un modelo financiero, obviamente, de un proyecto, digamos, con todos los parámetros que tiene, pues es muchísimo más complejo, pero pues para los efectos que necesitamos del curso y para aprender, pues realmente lo que me interesa es que aprendan las cosas básicas de esto. Es bien importante. Me decían sus compañeros de formulación de proyectos que recientemente tuvieron el ECADES y que les preguntaron muchas cosas de esto. Entonces, no dejen de estudiar esto porque son cosas que les preguntan hasta en el ECADES, ¿bien? De cómo evaluar un proyecto, cómo evaluar el BPN, cómo evaluar la TIR, ¿cierto? Cuál es el costo del capital, ese tipo de cosas son necesarios en la evaluación de cualquier proyecto. Entonces, les voy a compartir este archivito sin formulación para que lo estudien. Y nada, es eso. Ya digamos que en términos prácticos, esto sería como diría que lo último que tenemos de temario del curso. ¿Bien? Podría ser alguna clase adicional, de pronto incluyendo
alguna profundización en el costo del equity, pero me interesa al menos que hasta aquí lo entiendan bien y sean capaces de calcular un modelo simple como este, evaluar un proyecto de manera simple con deuda y sin deuda, y puedan, digamos que, explorar las mejores posibilidades de inversión que tengan tanto en su vida profesional como en sus vidas personales. Entonces, nada, les voy a compartir el archivo y nada, nos vemos el miércoles siguiente. A ver si... Profe, una pregunta respecto al taller. Sí, señor. ¿Se entrega por correo? El proyecto que... No, el taller que estaba para los 8 Ah, días, para el 19. Sí, mándamelo por correo. Bueno, pero Mándalo por correo. Pónganle ahí ingeniería económica. Ustedes son un grupo, no sé, ponen el grupo 781, 782, no me acuerdo. ok, listo, profe. El Gracias. grupo que sea, que sean ustedes dos. Y listo. Y nos vemos el miércoles. Ojalá sea presencial para poder aclarar varias cosas. Tengan presente, entonces recapitulo para los que entraron al final. 7 de diciembre, entrega del proyecto final. Examen final, miércoles 3 de diciembre. La siguiente semana vamos a hacer un taller en clase sobre esta parte y vamos a resolver dudas que tengan, porque seguramente van a tener dudas del proyecto y de los ejercicios que hagamos en clase sobre esta parte. Bien, quiero que estudien un poquito para, al menos hagan un ejercicio en clase de esto para poder enfrentarse al examen la siguiente, el miércoles 3 de diciembre. ¿Listo? Entonces, nos vemos la siguiente semana. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Ustedes. Listo, profe, gracias. Chao, feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. También, hasta luego.